Las definiciones de lo religioso en la antropología social, conceptos y discusiones claves en la búsqueda de un universal cultural. Mónica Cornejo Valle, Universidad Complutense de Madrid. Desde su nacimiento en el siglo XIX, la antropología y la etnología estuvieron inextricablemente unidas a la exploración de la diversidad religiosa. Ello ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la adopción de definiciones de lo religioso especialmente flexibles, pensadas para aceptar como religiosas creencias y conductas eventualmente insólitas. El objetivo de este artículo es dar cuenta del desarrollo, implicaciones, hegemonía y crítica de tales definiciones. Para ello, se parte de la recopilación y análisis de las numerosas definiciones de los fundadores de la disciplina en el siglo XIX, entre las que encontramos definiciones sustantivas que se han generalizado con éxito hasta hoy en día. En segundo lugar, se abordan los argumentos que supusieron la crisis de las definiciones clásicas y la emergencia del estilo definicional ostensivo que ha caracterizado buena parte de la etnografía del siglo XX. Y por último, se da cuenta del regreso de las perspectivas clásicas a finales del siglo XX y principios del XXI, panorama en el que la antropología social de la religión se maneja hoy en día. El nacimiento de la antropología y la etnología científicas en el siglo XIX estuvo inextricablemente unido a la exploración de la diversidad religiosa, tal y como se aparecía y se representaba entonces. Testimonios de creencias exóticas y objetos de rituales bizarros que atesoraron en gabinetes y museos como vestigios de una evolución humana ampliamente discutida. En ese momento, la investigación de rituales y creencias diversos se entendía como parte de una campaña científica general en búsqueda de los orígenes del ser humano. Con el tiempo, sin embargo, las y los antropólogos sociales y culturales han seguido investigando la dimensión religiosa de la conducta humana como una constante de las monografías etnográficas en relación con todo tipo de temas y problemas, desde la ecología local a la racionalidad económica, pasando por las formas lingüísticas del mito o las virtudes contestatarias del ritual. Y esto solo por mencionar algunos tópicos. Hasta más o menos los años 70 del siglo XX, la constancia de la religión en las investigaciones etnográficas ha tenido el efecto de consolidar en el pensamiento antropológico una forma particular de afrontar la cuestión de la universalidad y la diversidad de lo religioso en la cultura. Por un lado, y en virtud de la táctica del etnocentrismo a la inversa, las y los antropólogos suelen aceptar como premisa que el concepto religión es aplicable a una variedad de creencias y ritos tan extraordinariamente diversos entre sí que no todas las disciplinas que contribuyen a las ciencias de las religiones se sienten cómodas a la hora de llamarlos religiosos, o al menos no sin hacer explícito un razonamiento que en antropología va de sui. Por otro lado, gracias a esta flexibilidad conceptual precisamente,
y a pesar de sus inconvenientes, la etnología ha establecido la universalidad de la religión en la cultura con independencia de premisas filosóficas, siguiendo la inspiración de los historiadores en este sentido, pero usando su propio método. Sin embargo, este proyecto de búsqueda de universales culturales no hubiera sido posible sin un instrumento teórico fundamental que aún hoy es dependiente de las aportaciones de los clásicos, las definiciones de lo religioso. Las definiciones sustantivas de la religión y lo religioso en antropología han variado poco desde el siglo XIX, pero el puñado de ellas que se establecen como más representativas ponen en su centro en aspectos notablemente distintos de la cuestión, presentándonos concepciones a veces opuestas de los mismos fenómenos. Probablemente la más conocida e influyente de todos los tiempos sea la tayloriana. En 1871, Edward Burnett Taylor establecía la creencia en seres espirituales como la definición convenientemente sucinta de lo religioso a partir de la que construir una ciencia de la cultura. En esta definición mínima se revelaba no solo una forma de concebir lo religioso por parte del autor, sino también una idea clave que con el tiempo se convierte en un principio rector del pensamiento antropológico, el que dicta la necesidad de usar conceptos extrapolables que sean útiles para la comparación cultural y que permitan dar cuenta de la mayor variedad posible de ideas y prácticas culturales diversas. Esta idea es insistentemente defendida por Taylor, quien no deja lugar a dudas sobre la importancia que tenía para él lograr una definición que no dejara fuera las variedades más exóticas de lo religioso a fin de formular una teoría netamente empírica al respecto, en el sentido de no orientada por nuestro punto de vista de una u otra revelaciones. Hoy en día, cuando la secularización parece haberse quedado atrás y las sociedades presentan más diversidad interna que nunca, cuando nuevos fenómenos se reclaman para sí el adjetivo religioso y nos hacen cuestionar los límites de la experiencia y su fenomenología, las definiciones antropológicas de la religión siguen resultando una herramienta valiosa para navegar en la riqueza, a veces desconcertante, de la diversidad y la universalidad de lo humano. El objetivo de este artículo es dar cuenta del desarrollo, implicaciones, hegemonía y crítica de tales definiciones. Las definiciones sustantivas de la religión en la primera antropología, como cabe esperar de una forma fundacional, la riqueza teórica de la antropología emergente en el siglo XIX es exuberante. Además, con las excepciones de Lewis Henry Morgan y Franz Boas, que por razones distintas se opusieron a desarrollar su propia teoría de la religión, prácticamente todas y todos los investigadores interesados en asuntos antropológicos discutieron la cuestión de la diversidad religiosa como material a partir del cual construir una teoría general sobre la humanidad. En ese contexto histórico y bajo la influencia de los naturalistas, de la arqueología y del evolucionismo como paradigma teórico dominante, se forjó un triple vínculo entre el desarrollo de una antropología científica y empírica alternativa a las antropologías filosóficas de carácter especulativo. El esfuerzo
por conocer y entender los orígenes del ser humano y la investigación sobre las llamadas religiones primitivas. En ese marco se impuso la suposición aún hoy extendida de que la religión es una de las formas principales y primeras de conducta basada en procesos cognitivos complejos. Las inferencias sobre la realidad no manifiesta a los sentidos. Suposición de la que a su vez se deducía que los sistemas de ritos y creencias podían ser considerados un primer indicio de la humanización, del nacimiento del ser humano como animal cultural dotado de capacidades únicas. La mayor parte de la primera literatura sobre religión en antropología está basada en estas premisas y una parte especialmente importante del esfuerzo definicional de autores claves como Edward Burnett y Taylor o Emile Durkheim se encuentra directamente orientado a la demostración misma de ese supuesto, el que dice que la religión es uno de los indicios más primitivos de conducta cultural humana. Taylor se preguntaba si hay o ha habido tribus de hombres tan inferiores en cultura como para no tener ninguna concepción religiosa de la clase que sea. Esta pregunta era para él la antesala de la cuestión de la universalidad de la religión. En el caso de Durkheim, es ampliamente conocido que su intención fue estudiar la religión más primitiva y más simple que se conoce actualmente, analizándola e intentando explicarla, estableciendo que el origen de la humanidad debía vincularse al sistema religioso que cumpliera dos condiciones. Es preciso que se encuentre en sociedades cuya organización no sea superada por ninguna otra en simplicidad. Es preciso, además, que sea posible explicarlo sin que intervenga ningún elemento recibido de una religión anterior. Ahora bien, ¿de qué estaríamos hablando al referirnos a concepciones religiosas, Taylor, o a sistemas religiosos simples, Durkheim? ¿Qué definiciones de la religión subyacen a estos planteamientos? Como se ha mencionado antes, suele considerarse la definición tayloriana como aquella que inaugura la antropología científica de la religión, recogiendo la justificación que Taylor consideraba apropiada para su proyecto de ciencia de la cultura. El británico sostenía que el primer requisito en el estudio sistemático de las religiones de las razas inferiores es establecer una definición rudimentaria de religión. Si remitimos esta definición a la creencia en una deidad suprema o juicio posterior a la muerte, a la adoración de ídolos o las prácticas de sacrificio o a otras doctrinas o ritos parcialmente difundidos, no cabe duda de que muchas tribus quedarían excluidas de la categoría de lo religioso, pero tan estrecha definición nos hará culpables de identificar la religión más con sus desarrollos particulares que con el motivo profundo que se le subyace. Parece mejor retroceder de una vez a las fuentes esenciales y simplemente afirmar como una definición mínima de religión la creencia en seres espirituales. Esta definición vocacionalmente mínima se enmarcaba, sin embargo, en una teoría especialmente ambiciosa sobre el origen de las creencias, la teoría del animismo o doctrina de las almas, que
como se aprecia especialmente en la filosofía de la religión de las razas bajas. Se apoya en la gnoseología de David Hume. Taylor sostenía que los datos disponibles avalaban la suposición de que en todas las sociedades conocidas se daban formas de religión y que esas formas de religión más universales coincidían con la creencia en agentes internacionales sobrenaturales, aunque el propio Taylor se preguntó si es posible encontrar sociedades en las que no se haya desarrollado esta creencia animista. Más bien pensaba que quizás estuviera por descubrir alguna sociedad primitiva cuyo estadio evolutivo fuera tan inferior que no hubiera llegado a desarrollar creencias religiosas en ningún sentido. Esto es, Taylor estaba dispuesto a aceptar que hubiera sociedades arreligiosas. Sin embargo, rechazaba la idea de otros antropólogos como su sucesor en Oxford, Robert R. Marret, o el controvertido Lucien Levy-Bruhl, que criticaron a Taylor sosteniendo que sí había nociones religiosas preanimistas, como las nociones de mana horrenda, tabú, etcétera, que atañían a la creencia en fuerzas impersonales y por tanto no ánimas. Un punto de vista alternativo a este énfasis en las ideas religiosas es el que aportaba William Robertson Smith en sus Burnett Lectures, pronunciadas en 1888 y 1889. A diferencia de Taylor, Robertson Smith no se orientaba desde una antropología comparada, sino a partir de un único estudio de caso en el que era un reconocido especialista de la época: las religiones semíticas antiguas. Aunque la capacidad de un caso para ofrecer interpretaciones extrapolables es en principio más limitada, las reflexiones de Robertson Smith fueron bastante difundidas e influyeron profundamente en figuras de máxima relevancia intelectual e histórica como Émile Durkheim y Sigmund Freud, que asumieron su interpretación sobre los ritos sacrificiales y la importancia que aquel otorgaba a la conducta ritual como definitoria de lo religioso. Así, Robertson Smith sostenía que creer en una determinada serie de mitos no era obligatorio como parte de una religión verdadera, ni se suponía que por creer en un hombre adquiriera mérito religioso o conciliara el favor de los dioses. Lo que era obligatorio o meritorio era el desempeño exacto de ciertos actos sagrados prescritos por la tradición religiosa. Siendo esto así, de ello se sigue que la mitología no debería tomar el lugar prominente que demasiado a menudo se le asigna en el estudio científico de la fe antigua, hasta donde los mitos consisten en explicaciones del ritual. Su valor es definitivamente secundario y puede afirmarse con confianza que en casi todos los casos el mito se deriva del ritual y no el ritual del mito. El ritual estaba fijado y el mito era variable. El ritual era obligatorio y la fe en el mito quedaba a discreción del devoto. Robertson Smith. El planteamiento ritualista destaca por su rechazo radical de la primacía de la creencia en la definición de lo religioso, que sigue vigente en algunas etnografías. Con ello, Robertson Smith
no quería decir que las creencias no fuesen parte de lo religioso, sino que las creencias adquieran la forma que adquieran, constituyen un repertorio borroso de significados individual y subjetivamente variables dentro de la cultura, y que de ello debía inferirse que las prácticas religiosas, rituales, eran históricamente anteriores a los sistemas doctrinales que las justificaban. En este sentido, pero las religiones antiguas no tienen en la mayor parte ningún credo, consisten enteramente en instituciones y prácticas. No hay duda de que los hombres no siguen habitualmente ciertas prácticas sin atribuirles un significado, pero como norma encontramos que mientras que la práctica está rigurosamente fijada, el significado atribuido a ella es extremadamente vago, y que el mismo rito es explicado por diferentes personas de formas diferentes, sin que ello haga surgir como consecuencia cuestión alguna sobre ortodoxia o heterodoxia. Uno de los elementos más originales de este enfoque, el énfasis en las instituciones religiosas, sería especialmente desarrollado por Durkheim y posteriormente. Gracias a Durkheim, este aspecto ha tenido una influencia fundamental en la antropología del siglo XX, así como en la sociología de la religión. Sin embargo, otros aspectos interesantes planteados por Robertson Smith, como el de la borrosidad de los sistemas de creencias por su pluralismo semántico al interior de la comunidad de creyentes, no han recibido suficiente atención. Casi al mismo tiempo, en 1890, James Frazer publicaría una de las obras más influyentes y leídas de la historia de la antropología y de las ciencias de las religiones. El planteamiento de Frazer daba prioridad teórica a la diferencia tayloriana entre magia, ciencia y religión, un tema clásico hasta bien avanzado el siglo XX, y su idea de lo religioso se diferenciaba tanto de Taylor como de Robertson Smith, aunque incluía algunos aspectos de ambos. Por religión, pues, entendemos una propiciación o conciliación de los poderes superiores al hombre, que se cree dirigen y gobiernan el curso de la naturaleza y de la vida humana. Así definida, la religión consta de dos elementos, uno teórico y otro práctico, a saber, una creencia en poderes más altos que el hombre y un intento de éste para propiciarlos o complacerlos. De los dos, es evidente que la creencia se formó primero, puesto que deberá creerse en la existencia de un ser divino antes de intentar complacerle. En palabras de Santiago, epístola a Santiago, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. En otros términos, un hombre no es religioso si no gobierna su conducta de algún modo por el temor o amor de Dios. Desde la lógica minimalista de Taylor, el propio Frazer asumía que en cualesquiera de las situaciones que el ser humano se considerase más o menos religioso, estas incluían la creencia en seres espirituales como las divinidades, pero su reflexión conduce a desplazar el acento de esta definición operativa al desarrollo y justificación de una clasificación teórica clásica, la distinción entre magia, ciencia y religión. En esta triple categorización
Lo que era específico y esencial de la religión para Fraser no era la existencia por sí sola de seres sobrenaturales presente en la magia, sino más propiamente la creencia y las emociones y motivaciones de ella desprendidas, en que la voluntad de esos seres puede ser propiciada a través del culto y la conducta moral. Así, en tanto en cuanto la religión supone que el universo es dirigido por agentes conscientes a los que puede hacerse volver de su acuerdo por persuasión, se sitúa en antagonismo fundamental tanto con la magia como con la ciencia, porque ambas presuponen que el curso natural no está determinado por las pasiones o caprichos de seres personales, sino por la operación de leyes inmutables que actúan mecánicamente. Es verdad que en magia la presunción es solo implícita, pero en la ciencia es explícita. Es cierto que la magia trata frecuentemente con los espíritus que son agentes personales de la clase que supone la religión, más siempre que trata con ellos lo hace en forma apropiada, del mismo modo que si fuesen agentes inanimados, esto es, los constriñe o coacciona en vez de agradarlos o propiciarlos como hace la religión. También Émile Durkheim en 1912 asumió que uno de los elementos definitorios de la religión sería el culto, como conducta moral y emocional frente a la magia concebida como conducta técnica. Así destacado de nuevo la importancia de la práctica sobre la creencia, afirmará que las creencias mágicas no tienen como efecto ligar entre sí a los hombres que se adhieren a ellas y unirlos en un mismo grupo que vive una misma vida. No existe iglesia mágica entre el mago y los individuos que le consultan como ente estos individuos entre sí. No existen lazos duraderos que los conviertan en miembros de un mismo cuerpo moral, comparable al que forman los fieles de un mismo Dios, los que observan un mismo culto. El trabajo de Durkheim se fundamentó principalmente en el estudio de un único caso, el totemismo australiano, a su vez circunscrito a una selección de 3 obras principales sobre el asunto, a saber, tribus nativas de Australia Central y tribus del norte y central de Australia, de Baldwin Spencer y F.J. Gillen, y tribu nativa del sudeste de Australia, de Alfred Howitt. Así, en las formas elementales de la vida religiosa, ya podemos apreciar una paradoja recurrente en los estudios de religión. Las definiciones sustantivas y explícitas de lo religioso no siempre coinciden con las definiciones implícitas que operan en la reflexión más general. En este sentido, a pesar de que Durkheim usa las nociones de Dios y culto abundantemente como elementos que definen las relaciones de la religión frente a otras prácticas sociales, su definición formal de la religión es algo más compleja y diferente. Una religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas
que unen en una misma comunidad moral llamada iglesia a todos los que se adhieren a ellas. Como se puede apreciar, la definición durkheimiana parece más completa que las anteriores. En última instancia, lo religioso en Durkheim es todo lo relativo a lo sagrado, y sagrado significa para este autor separado y tabuizado, objeto de prohibiciones específicas. Al mismo tiempo, también se aprecian el carácter colectivo que Durkheim consideraba esencial de lo religioso frente al individualismo utilitarista de la magia, así como la naturaleza sistemática del repertorio cultural de lo religioso, que incluye creencias y prácticas de forma integrada, no como en Taylor o en Robertson Smith. En estas y otras ideas de este autor encontramos los que probablemente hayan sido el enfoque y las nociones más recurrentes que caracterizan la reflexión antropológica sobre religiones en general. Los fenómenos religiosos se ordenan de forma natural en dos categorías fundamentales: las creencias y los ritos. Las primeras son estados de opinión y consisten en representaciones. Los segundos son determinados modos de acción. Entre esas dos clases de hechos hay toda la diferencia que separa el pensamiento del movimiento. Los ritos solo pueden ser definidos y distinguidos de otras prácticas humanas, sobre todo de las prácticas morales, por la naturaleza especial de su objeto. Como un rito, también una regla moral nos prescriben formas de actuación, pero dirigiéndose a objetos de diferente género. Es pues el objeto del rito lo que habría que caracterizar para poder caracterizar el rito mismo. Pero es en la creencia donde se expresa la naturaleza especial de ese objeto. Luego, no se puede definir el rito hasta haber definido la creencia. Todas las creencias religiosas conocidas, ya sean simples o complejas, presentan una característica común, presuponen una clasificación de todas las cosas reales e ideales en dos clases, designadas generalmente por dos términos distintos, suficientemente bien traducidos por las palabras profano y sagrado. La división del mundo en dos dominios, uno que comprende todo lo que es sagrado y otro todo lo que es profano, es el rasgo distintivo del pensamiento religioso. Las creencias, los mitos, los dogmas o las leyendas son representaciones o sistemas de representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas. Pero por cosas sagradas no hay que entender simplemente esos seres personales que se llaman dioses o espíritus. Cualquier cosa puede ser sagrada. El círculo de los objetos sagrados no puede, pues, ser determinado de una vez por todas. Su extensión es infinitamente variable según las religiones. Lo que hace que el budismo sea una religión es el hecho de que a falta de dioses admite la existencia de cosas sagradas, a saber, las cuatro santas verdades y de las prácticas que se derivan de ellas. A pesar de lo completo y bien organizado de todas estas ideas, aquella vocación tayloriana de dar con una definición mínima que nos permitiera poner en perspectiva la mayor parte de manifestaciones que
que nos permitieran poner en perspectiva la mayor parte de las manifestaciones de lo religioso en el amplio panorama de la diversidad cultural, ha conservado su potencial epistemológico y en cierto modo puede decirse que lo sustantivo de la herencia durkheimiana en cuanto a las definiciones de lo religioso descansa sobre la sustitución de seres espirituales por la noción de lo sagrado. Esta noción tiene su propia y significativa trayectoria en la filosofía, en especial por su vínculo con la noción de experiencias religiosas a través de las dos obras más influyentes en este sentido, Las variedades de la experiencia religiosa de William James, que publica en 1902, James, 1985, y Los Atos de Rudolf Otto, publicado en 1917, Otto, 1985. Sin embargo, por lo que respecta a la antropología social, la experiencia religiosa sería cronológicamente el mismo elemento en incorporarse al repertorio clásico de las definiciones antropológicas de lo religioso, junto con el estudio específico de las emociones. Ciertamente no podemos afirmar que las emociones religiosas pasaran completamente desapercibidas a los autores mencionados hasta ahora. Como se deja ver en algunas de las citas recogidas antes, de vez en cuando se mencionan emociones que acompañan a los cultos, como la efervescencia colectiva en Durkheim, el temor en Fraser y otras más dispersas en Robertson Smith, pero sería propiamente en el siglo XIX cuando autores como Robertson Marret, Goldenweiser o Robert Lowy reivindicaran este aspecto de la conducta religiosa como un rasgo específico de la religiosidad susceptible de convertirse en polo del planteamiento definicional. En palabras de Marret, mi propio punto de vista consiste en que la religión salvaje no es algo que se piense tanto como se baila, lo cual, en otras palabras, se desarrolla bajo condiciones psicológicas y sociológicas que favorecen los procesos emocionales y motores, mientras que la ideación permanece relativamente ausente. La religión preanimista, de acuerdo a lo que intento decir, no es definible como la carencia en maná, en el sentido en que el animismo de Taylor es definible como la creencia en seres espirituales. He seleccionado maná con especial énfasis precisamente porque se acerca más que otros términos posibles disponibles a la designación desnuda de aquel valor emocional que es la materia cruda de la religión. Vamos a hacer un punto y continuaremos.